La cumbre entre el presidente Trump y el presidente Xi en China se ha convertido en el evento más importante en geopolítica y en economía que podíamos esperar. ¿Por qué? Porque lo que iba a ser una reunión sobre aranceles, sobre chips, sobre algunos factores para limar asperezas y llegar a un acuerdo comercial, se ha convertido en una reunión esencial para solventar un montón de problemas. En el trasfondo, el hecho de que Estados Unidos es hoy la principal superpotencia energética y además, en el trasfondo, también la guerra de Irán. ¿Se están repartiendo el mundo? Vamos a hablar de todo ello. El verdadero tema del encuentro entre el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping no son solamente los aranceles, que también, ni los chips, ni siquiera Taiwán. La clave está en Irán, en el petróleo y en la capacidad de Estados Unidos para sentarse en la mesa con una posición de fuerza que China hoy no tiene. Aquí hay elementos muy relevantes. Hoy Estados Unidos no solamente es el mayor productor de petróleo, de gas del mundo, sino el mayor exportador de petróleo y de gas y además el mayor exportador de queroseno de aviación. China se encuentra en una situación diferente a la que tenía hace unos meses en términos energéticos. Por un lado, ha perdido la ventaja competitiva de Venezuela y el petróleo gratis que recibía prácticamente. Por el otro está el tema de Irán, el 1,5 millones de barriles al día que recibía de Irán a precio de derribo ha dejado de llegar. Estos dos factores son clave y no los sustituye su socio estratégico Rusia, que se encuentra debilitado tras una celebración del llamado Día de la Victoria que ha sido, pues la verdad, de lo más triste porque ni victoria ni nada. Todo esto es relevante de cara a un acuerdo en el que la energía cobra interés y además no solamente toma una posición relevante, sino que se une al mismo nivel que la tecnología, los chips y las tierras raras. No nos olvidemos nunca que las tierras raras no son tan raras como parecen. Este es el gran giro geopolítico del momento. El encuentro previsto para los días 14-15 de mayo llega con la guerra de Irán condicionando toda la agenda, hasta el punto de que, como explica la CNBC, puede relegar a un segundo plano muchos de los aspectos y asuntos más mediáticos hasta hace unos meses, como los aranceles o las tierras raras. Estados Unidos llega a esta cita con más margen estratégico que antes. Empieza uno a entender por qué a Estados Unidos le interesaba retrasar la reunión con el presidente Xi en China. Claro, a medida que pasa el tiempo, se bloquea Hormuz, se pierde la ventaja competitiva de Venezuela y de Irán y además entra en juego la relevancia de Estados Unidos para suministrar queroseno de aviación, para suministrar petróleo, gas natural, etcétera, a nivel global, entonces se entiende por qué se ha buscado retrasar el encuentro y con ello empezar las negociaciones desde una posición de mayor fuerza que la que probablemente se percibía a principio de año. China es verdad que llega con elementos relevantes a esta reunión, por supuesto. El acuerdo de tierras raras, los acuerdos sobre chips, etcétera. Todos estos elementos son significativos, pero llega con una vulnerabilidad crítica, que es su dependencia de las importaciones de crudo y en particular de los barriles que llegaban de Irán. No solamente era una ventaja competitiva en cuanto al acceso a los barriles de Irán y de Venezuela, sino en cuanto al precio. En el caso de China, China ha pasado de comprar barriles a precio de derribo de Venezuela y de Irán a tener que comprarlos a primas absolutamente brutales en el mercado spot. La Casa Blanca sabe que el factor energético cambia toda la negociación. Si Washington puede mantener la presión sobre Irán y condicionar la estabilidad del estrecho de Hormuz, entonces la posición con respecto a China es más fuerte, ya que China es el mayor perjudicado por el bloqueo del estrecho de Hormuz. No olvidemos que el 76% del tráfico que pasa por el estrecho de Hormuz va hacia China.
Pekín tiene ahora incentivos mucho mayores para mover ficha no solamente en el comercio, sino también para empujar a Teherán a una negociación. Los datos que cambian la narrativa son muy significativos. Primero, la posición de Estados Unidos. Según la EIA, la producción de crudo para 2026 superará los 13,6 millones de barriles diarios, muy cerca del récord global, y podrían alcanzar hasta los 15,6 millones de barriles diarios en los próximos 2 años, lo que consolida a Estados Unidos como el gran productor mundial y además hoy con récord global de exportaciones de productos petrolíferos. Están en 8,2 millones de barriles. Estamos hablando de exportaciones de productos petrolíferos que superan a las de Arabia Saudí o las de Rusia. Además, el gas natural también juega a favor de Washington. La Agencia Internacional de Energía prevé que el precio del gas natural en Estados Unidos esté muy por debajo, casi el triple más bajo que en los países emergentes y muchos de los países importadores, incluido China, que pagaría más del doble y el triple por el gas natural. Este es un factor esencial a la hora de entender que Estados Unidos no solo es el mayor exportador de gas natural licuado, sino el que se beneficia de tener un precio de gas que este año ha bajado un 20%, mientras en el resto de los países grandes importadores, Europa y China, ha subido entre un 50 y un 60%. China es el mayor importador de productos petrolíferos del mundo. Es una máquina de importación. Según los datos de las aduanas chinas, importa aproximadamente 557 millones de toneladas de crudo en 2025 y eso se espera que suba alrededor de un 7% en 2026. Y aquí hay un dato clave que es, según Reuters, China compró 1,38 millones de barriles diarios de crudo iraní, es decir, casi el 12% de sus importaciones totales, mientras que otras estimaciones muestran que el peso del crudo iraní es en torno al 13,4%. Y no nos podemos olvidar que China es el mayor comprador de lo que pasa por el estrecho de Hormuz y supone el comprador líder, absorbe prácticamente el 80% de lo que exporta Irán. Si traducimos todo esto al lenguaje político y geopolítico, China necesita petróleo abundante, energía cara, barata y estable. Si el suministro iraní se encarece, se cambia por compras spot a precios que son más del doble en algunos casos, se interrumpe o queda más expuesto a sanciones, la presión sobre su industria exportadora, sus refinerías y su crecimiento aumenta de inmediato. Y es un elemento clave tener en cuenta que, aunque China está gestionando su capacidad de almacenamiento de manera admirable, también está afectando de manera significativa al prohibir la exportación de productos refinados. Tenemos que tener en cuenta que para China el precio del petróleo y un precio de petróleo barato son elementos clave. El precio del petróleo importa. ¿Por qué? Porque mientras hablamos sobre el precio de la gasolina en Estados Unidos, que son alrededor de 4,3 dólares por galón en media, ¿qué es lo que vemos en China? Que el precio de la gasolina está por encima de los 5,5 dólares por galón, pero la renta de los ciudadanos chinos, los salarios medios de China, son prácticamente 5 veces inferiores a los de Estados Unidos. Es decir, la gasolina importa mucho. Aunque China ha hecho todo lo posible para evitar que se transfirieran los costes al precio de la gasolina, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que sus refineras han visto cómo sus márgenes se desplomaban hasta niveles prácticamente de ruina. China tiene ese factor de debilidad como gran importador neto y ahora con una Rusia que también está relativamente debilitada, no tiene la capacidad de sustituir Irán y Venezuela por petróleo ruso, ni por calidad, ni por cantidad, ni por precio. Y ese elemento de competitividad tan potente que tiene China gracias a la energía barata se
disuelve, y además no solamente eso, sino que unos objetivos de garantizar la seguridad de suministro interno también llevan a que se pierda capacidad de exportación de unos productos en los que China tenía grandes márgenes, los productos petrolíferos. Por eso, Irán no es un tema lateral en la cumbre, es el punto de presión que puede reordenar toda la conversación entre Trump y Xi. Los análisis que estamos leyendo estos días presentan este encuentro como una especie de negociación clásica sobre aranceles, tecnología y restricciones comerciales. De hecho, continúan con la narrativa de la superioridad en términos estratégicos de China con respecto a las tierras raras. Pero a medida que va pasando el tiempo, las tierras raras son menos raras y son más abundantes en otros lugares, mientras que esa ventaja competitiva del petróleo barato y abundante se empieza a diluir. Y aquí es importante recordar que la crisis de Irán se ha convertido en el gran condicionante de la seguridad energética asiática. Ya no es solamente el precio al que compra el petróleo, se trata de poner en peligro toda la capacidad de recibir los insumos necesarios para funcionar en una economía en la que la industria y los exportadores necesitan de esos productos petrolíferos, no solamente de lo que tiene que ver con el crudo en bruto, sino también todos los productos que vienen añadidos. Todos esos factores también son muy relevantes a la hora de cambiar la balanza en una negociación que parecía que iba a ser de fortaleza para China y en la que ahora las cosas han cambiado significativamente. Trump puede acudir a la reunión con un mensaje simple: Estados Unidos tiene más capacidad para aguantar un pulso prolongado porque produce energía, exporta energía y puede influir en el entorno estratégico del Golfo de una manera que cambia radicalmente la posición de un socio estratégico, Irán, que le está haciendo más daño a China del que se pensaba. Habrás leído por ahí que Irán está cambiando el estrecho de Hormuz por los envíos en tren. A nadie se le ocurre que Irán vaya a poder enviar por tren 1,3 millones de barriles al día. En cualquier caso, incluso si envía algo por tren, el coste logístico se añade a lo que es ya un problema tanto de suministro como de capacidad de funcionamiento. Y la vulnerabilidad de China en esta situación no es teórica. China es el mayor importador mundial de crudo y una parte relevante de ese abastecimiento ha dependido de Irán y de Venezuela. Los dos desaparecen, precisamente porque el crudo iraní ha llegado con unos descuentos de tal nivel, el petróleo venezolano era prácticamente gratis. Y todo esto daba una ventaja competitiva a las refinerías chinas que era espectacular. Llegaban unos precios brutales, unos descuentos increíbles en un crudo que ellos refinaban y eran los grandes exportadores de productos refinados a los países asiáticos. Eso, no solamente por seguridad de suministro, sino por margen, ha desaparecido. Esto significa que cualquier interrupción, cualquier endurecimiento de sanciones o cualquier riesgo serio sobre el transporte marítimo no solamente eleva el coste energético de China, sino que también le reduce margen económico y diplomático. Las tierras raras han pasado a ser un elemento de presión a un elemento esencial para llegar a un acuerdo en el que, como siempre ocurre, no existen esas dependencias que nos intentan vender muchas veces desde la propaganda antiestadounidense, sino que lo que es literalmente un entorno en el que se pone duro con una situación de suministro inmediatamente se da cuenta de que la codependencia es mucho mayor. Es decir, no es tanto te dejo de vender un producto, sino a quién se lo vendes si no. Y aquí está el elemento clave. El presidente Trump puede convertir la crisis de Irán en una palanca para obligar a Pekín a comportarse como el actor estabilizador que puede ser. No porque China quiera alinearse con Estados Unidos, sino porque necesita que la situación se normalice en el suministro de energía. Y aquí
es cuando entra el tema de la codependencia. Si China y Estados Unidos quieren estabilidad para sus importaciones, se debe utilizar la influencia sobre Irán para empujar a una negociación real. Y por lo tanto, China no puede mantenerse en esa posición que parece neutral y en realidad es de continuar apoyando a un régimen iraní que sigue siendo una amenaza para el mundo. Y esta mediación, la importancia de llegar a un acuerdo entre las dos superpotencias, Estados Unidos y China, en la que las dos salgan beneficiadas, en la que los dos pongan encima de la mesa la importancia de que haya un acuerdo, puede facilitar de manera indirecta que se lleguen a avances mucho mayores a los que esperábamos de una cumbre de este tipo. Esta cumbre venía a principios del año con el mensaje de que China no tiene que acordar nada, China está en una posición de fuerza, China no tiene que hacer absolutamente nada y por lo tanto la debilidad está en el campo de Estados Unidos. Eso no solamente ha cambiado, sino que ha cambiado de manera radical. ¿Puede haber acuerdo? Sí, pero probablemente no será el gran acuerdo histórico que lo dice todo de una vez, sino que venga con píldoras relevantes a medida que se vaya solventando de manera evidente la situación en Irán. Así, lo más probable es que China presione directamente a Irán para que reduzca y elimine ese riesgo de escalada, mientras Estados Unidos usa esa cooperación como prueba de buena voluntad en la relación bilateral. Es decir, no va a ser una alianza, no va a ser una reconciliación, ni mucho menos el fin de la rivalidad. Es un pacto de conveniencia. Washington gana porque coloca a China ante sus contradicciones y Pekín gana tiempo porque necesita que el petróleo deje de ser un factor de desestabilización. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Así que cuidado con leer sobre esta cumbre como si fuera una simple foto diplomática y sobre todo como si fuese una especie de paseo para China. No, lo que está en juego no es solo el comercio entre las dos mayores potencias del mundo, sino que también es muy relevante quién tiene más capacidad para soportar una crisis energética global y usarla como instrumento de presión. Hoy, por incómodo que le resulte para muchos, especialmente para unos medios de comunicación que solamente dicen cosas negativas sobre Estados Unidos, la ventaja relativa está más del lado de Estados Unidos que del lado de las tierras raras. Porque cuando el tablero gira alrededor del petróleo, del gas, de Hormuz y de Irán, el país que produce casi 14 millones de barriles al día, Estados Unidos, tiene más cartas que el país que importa 11,5 millones de barriles al día y depende en una enorme parte del crudo iraní. La pregunta aquí es si Xi se puede permitir no presionar a Irán. Dudoso. Y la gran pregunta para Trump es si sabrá convertir esta ventaja energética actual en una victoria geopolítica. Por lo tanto, no es una cumbre cualquiera, es una cumbre clave en la que se pueden solucionar un montón de problemas en dominó, pasando por la guerra de Irán. Desde luego también puede haber una solución a corto plazo, por lo menos de negociación, en la guerra de Ucrania, y no podemos olvidar que lo que está poniendo encima de la mesa Estados Unidos a China es lo siguiente. No existe el concepto de intentar ahogar el mundo con las tierras raras. Las tierras raras son mucho menos raras de lo que parece y si ahogas o intentas usar eso como chantaje, viene el arma del petróleo. Y el arma del petróleo para China es absolutamente clave. Por lo tanto, la posibilidad de que se lleguen a acuerdos es mayor hoy que en enero y eso es positivo para todos. Que no te engañes.